Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de un universo de cómics en la que, pues, contra lo que anuncié, voy a hablar especialmente de esto. Es decir, seguramente cuando veáis este vídeo, si lo estáis viendo de manera más o menos inmediata a su publicación, veréis que estoy hablando del número 7. Esto lo estoy grabando un miércoles que mañana, jueves, joder, qué listo soy, mañana jueves sale precisamente el número 8. Vale. Entonces, yo me lo leí con calma, este número, me lo estuve leyendo así con paciencia y, bueno, tengo toda la colección por ahora, tampoco es muy difícil, son 7 números. Me he leído la colección y me he encontrado con una historia pues que me gustaría comentar, la verdad. Bueno, hay dos historias en su interior, una larga y una corta, y algún artículo, pero bueno, eso... tengo que justificar también que me ha llamado la atención de una manera especial. Lo tengo fresco ahora como para comentarlo con vosotros, y con ello me voy a saltar algo que os había anunciado, y es que os iba a hablar de una serie que apareció en Marvel Italia, en una colección que es esta. Se llama Europa, ¿vale? Hablaré de ella, sí, pero no hoy, en este programa, porque quiero hablar largo y tendido y os quiero explicar cómo hay un número 0, cómo hay una serie limitada de 4, como en el interior de cada número hay dos historias, una es Gemini, la otra es Euroforce, y Euroforce es la serie que crearon dos españoles, pero cuando digo crearon me refiero, dentro del universo Marvel, crearon los personajes, crearon la serie en sí, la desarrollaron como guionista y dibujante, le dieron imagen, le dieron contenido, le dieron consistencia. De hecho, lo hicieron previamente para Marvel UK, pero esto acabó finalmente en Marvel Europa, pero entró en el universo Marvel. Eso se explicará en un próximo programa, tal como dije, pero quiero adelantar porque también retrasarlo, pues me sabía mal retrasar una entrega cuando realmente pues podía hablaros de esta espada salvaje de Conan, que es algo que después de haberlo leído pues quería comentarlo. Hay más cosas que han salido recientemente y que me gustaría comentar, ¿no? Os quiero recomendar esta colección que hay de la biblioteca Superman que está publicando Panini, y diréis, ¿cómo la vas a recomendar si precisamente el número que estás enseñando tiene un fallo garrafal que se ha comentado en redes? No es un fallo garrafal, es que la edición americana decidió que esta entrega, en sus recopilaciones, ahí también hacen recopilaciones, por supuesto, pues estos números que entran ahí, no solamente de Superman o de Action Comics, en aquel reboot, aquel reinicio de Superman que tuvo sobre todo la figura de John Byrne como figura de autor, de creativo, guionista, dibujante de sus nuevas historias. Action Comics tenía importancia, y cuando llegan a este punto de la historia, aquí, tal y como se puede ver en la imagen, a una portada además que es un homenaje a otras tantas portadas. Si no recuerdo mal, esta portada, yo he visto alguna parecida de John Byrne, me parece también en los X-Men, ¿no? Con el gladiador. Pero bueno, dejemos esos temas. La cuestión está en que aquí, a ver, os comento la polémica, pero os digo que no por ello, yo considero que esta colección está siendo hasta la fecha la mejor reproducción, la mejor reedición de lo que fue ese relanzamiento de la figura de Superman, principalmente de la mano de John Byrne, aunque también estaban Mark Wolfman y otros tantos, ¿no? Jerry Ordway, por supuesto, ¿no? Hablaremos también algún día en detalle de esa colección si lo deseáis, pero ¿qué sucedió con esta entrega? Este es el número 5, sí, lo digo bien, el número 5 de la colección. Este número 5 de la colección tiene un problema para algunos, y es que alguna de las entregas de los números de Legión de Superhéroes, hay dos números de la Legión de Superhéroes que intercalan esos típicos crossovers, ya sabes, ¿no? La acción empieza aquí pero continúa allá, y se echa en falta alguna página, una página en concreto me parece, y además hay dos páginas cuyo orden se ha invertido. Os tengo que decir, a ver, el purista dirá, a mí no me toques el TVO, a mí no me quites una página, pero la coherencia de lectura,
que es un poco lo que aplicó aquí el editor de la reedición, supongo que en Estados Unidos, por supuesto, esto Panini, que supongo que lo está publicando tal cual viene de madre. La coherencia de la lectura, el ritmo argumental, el que las dos páginas que se intercalan, no estás leyendo algo que, se nota que está al revés. No, es que son dos secuencias diferentes y se entiende que es más importante leer primero una secuencia y luego otra, invertir el orden, porque suceden en lugares distintos y enlaza con la acción de una manera que el editor ha considerado que era más pertinente. Porque ha leído el conjunto y ha decidido eso. Dejémoslo ahí. Ahí os lo digo, número 5, yo por ahora, aunque haya salido esa mini polémica, yo lo veo encantado. También olé por Panini, cuando se empezó en redes a comentar esa circunstancia, reaccionó, respondió, ¿no? Cosa que estamos acostumbrados que en otros sitios no te contestan ni te dicen nada, ¿no? Te sacan una colección de... Bueno, no voy a poner ejemplos. También ha salido algo, pero que no lo vais a encontrar en la web de Panini porque es de esas cosas que son exclusivas de la distribuidora y que se llevan solamente a librerías, a puntos de venta especializados y no se pueden encontrar en otro sitio. Normalmente están numerados en edición limitada y es esta maravilla que se llama Investigadores de lo Desconocido, ¿no? Challengers of the Unknown en inglés, y es una obra de Jack Kirby, una obra de finales de los años 50, no sé si llegó también a principios de los 60, y que tiene que ver, o sea, cuando la leéis son investigadores de cosas misteriosas, desconocidas, y como por ejemplo, yo qué sé, me voy a un lugar recóndito y me empiezo a encontrar huellas de dinosaurio. Son aventureros y también no hay límite en cuanto a que puedan darse casos de magia, casos de... bueno, cosas así que se salen un poquito de lo normal, ¿vale? Aquí os pongo alguna imagen, o sea, iba a hacer así, pero es que es mejor que os ponga alguna imagen. Y sobre todo, los que estén tentados a lo que algunos consideran que esto es la semilla que puso Jack Kirby en su día en el mundo del cómic y que dio pie a una versión más avanzada llamada Los Cuatro Fantásticos, que no hace falta que os presente, pues claro, uno se pone a ojear esto. Si te pones a mirar los primeros Cuatro Fantásticos, los primeros, ese Biblioteca Marvel Cuatro Fantásticos número 1, algo así, puede ser que identifiques el estilo que tenía aquí Jack Kirby. El estilo que tenía aquí Jack Kirby era un estilo más de lo que se le solía encontrar a los viejos del lugar. Lo recordaréis, al final de las historias de los cómics Marvel, en Vértice, había unas historias muy cortas de unas 8 páginas, que muchas de ellas eran de Jack Kirby, otras de Steve Ditko, y que eran de supuesto terror, ¿no? O como mínimo sobrecogedoras. Tampoco, a ver, no me iba yo con pesadillas de pequeño a la cama por haber leído aquello, pero sí que es verdad que desconcertaban. Esas historias están con ese estilo de dibujo que es más de finales de los 50, de un Jack Kirby, que no tiene nada que ver con ese otro que podemos encontrar, por ejemplo, cuando nos dibujaba Kamandi o cuando nos dibujaba el Capitán América, que es otro estilo más agresivo, con unas escenas de acción impactantes. Pues eso, si habéis visto lo que hay en Los Cuatro Fantásticos número 1, pues será bastante cercano al estilo que nos encontramos en este Investigadores de lo Desconocido. Una serie aparte interesante, parte de guión, por parte de contenido, es algo que documentalmente es una pena que haya tardado tantos años en llegar aquí. Y en cuanto a los investigadores de lo desconocido, hay que decir que tienen una serie que ha salido recientemente en DC, que también aparecerá aquí. Y entre medio recuerdo que hay una, creo recordar, de Tim Sale, y si es una errata de esas que suelo hacer, pues perfecto. Bien, pues dicho esto, ya sabéis, la de Superman, la de Investigadores de lo Desconocido, mi promesa de hablar de esto, que dirás, ¿y por qué no lo haces? Ya que hablas tanto. Pues porque eso lo acabo de leer y esto, pues le quiero dar un contenido un poco más profundo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces?
No lo hago porque, a ver, algunos de vosotros lo sabéis. Estoy también inmerso en la escritura de novelas, de relatos, para más de una editorial encima, o sea, para complicarme la vida, pues ala. Y lo hago encantado. Y además me tratan muy bien, todos ellos. O sea, es una gozada. Ahora acabo de sacar una novela, que ya lo habréis visto en redes, se llama Deriva Cuántica, de ciencia ficción. Está en el formato de bolsillo. Esos bolsilibros, ¿no? Ese pulp español que tanto triunfó en su día. Es un formato que, bueno, a ver, de hecho por 7 euros si te lo encuentras de cara te lo vas a pillar, pero tiene una distribución en puntos de venta especializados, lo tienes que solicitar o si no en la web de Sega Saturno. ¿Por qué te digo todo esto? Porque entre las que tengo que presentar, o sea, el próximo día 13, jueves 13 de noviembre de 2025, tengo que, y es un placer, ir a la presentación no solo de esta novela, una presentación, no firma, o sea, os meteré el rollo, a los que os gusta, ¿no? Hablaremos de ciencia ficción, contestaré preguntas, también contestaré respuestas si hace falta, y firmaré todo lo que me pongáis por delante, no quiere decir que no vaya a firmar. Y también el editor, sobre todo, porque creo que va a hablar más también él de cosas como esto, el Lóbrego un libro, donde además hay autores, algunos bastante conocidos, otros no tanto, como Xavier Marturet, veo por aquí, y sí, también me ha tocado escribir ahí un relato de terror. Pues entre las presentaciones, las novelas que tengo que entregar, porque tengo que entregar unas cuantas, y relatos también, y no te cuento, se me come la agenda y me resulta bastante complicado. Y ahora sí, vamos a hablar por fin de este Espada Salvaje de Conan. Y estoy ya ante este Espada Salvaje de Conan, la Espada Salvaje de Conan, por ser precisos, ¿no? Con una portada tremenda de Horley, de Alex Horley, con una contraportada que, bueno, os pondré por ahí, que lo veis mejor. Una contraportada de Saint Joyce, que quizá la portada de Horley, la principal, es quizá más adecuada no solamente por bonita, que luego la tenéis en bitono en el interior. Cuando abrís, lo primero que veis es esto. Es la misma portada, pero en lugar de color. Y la contraportada, pues quizá es más spoiler en algunos aspectos. No tanto, ¿no? Pero y qué narices, que no es tan bonita como la otra, aunque está muy lograda, ¿vale? Nos vamos a una ilustración de Stuart Sayger, que es esta. Mira que yo no soy amigo de las ilustraciones, porque me parecen unos rellenos que, claro, no me cuentan ninguna historia, pero es que esta ilustración, que la encontraré por ahí, os la pondré de una manera decente, me ha encantado, me recuerda mucho ese estilo de Bill Sienkiewicz, y eso me encanta. Nos vamos luego al contenido principal, y me llevo la primera gran sorpresa agradable. Tenemos una historia que se llama La Marca de la Bestia. La Marca de la Bestia, de hecho, no es una historia tal cual, sino que es una historia basada en un relato de Rudyard Kipling, muy readaptado para poder enlazar con lo que viene del número anterior. Es decir, la Conan le está acompañando a una chica y se va a ver un poco hacia dónde va con esa chica y como cerrar un poco el arco argumental de ahí, porque hay varios arcos argumentales aquí. Aquí tenemos un Conan que se ha ido de una ciudad con esta chica y a partir de ahí, bueno, se puede considerar que aunque sea mercenario también es ladrón, vagabundo, es decir, él está errando. Y no tiene tampoco muchas más ambiciones, ¿no? En este viaje lo que se va a encontrar es con que por culpa de una mala noche con un amigo que encuentra, pues van a parar a un sitio donde meten la pata. Y a partir de ahí se irán de esa ciudad donde están y el haber metido la pata tendrá sus consecuencias, unas consecuencias graves y unas consecuencias mágicas y relacionadas pues con una ¿cuál sería? Una belleza de ébano, que diría yo,
porque es un personaje realmente seductor, bonito y que está rodeado de bestias de todo tipo, y lo vamos a dejar ahí. No vamos a profundizar más entre lo que es la contraportada y el que se llama La marca de la bestia. Pues por ahí hemos dejado lo suficiente sin desvelar, es decir, las sorpresas que os tenéis que llevar a lo largo de la lectura. Bien, ¿por qué he querido comentarlo? Porque no es para hacer un resumen tan sencillo, sino es por lo que estáis viendo en las imágenes que acompañan por aquí y que estoy poniendo por estos lados. Es sorprendente, agradablemente sorprendente, que haya una persona como Roberto de la Torre. No es el único, también hay Benito Gallego, también tiene un estilo que me recuerda mucho a Conan el Bárbaro, John Buscema, pero la cuestión está en que Roberto de la Torre tiene la narrativa adecuada. Tiene la narrativa adecuada incluso en viñetas como esta sí que la voy a acercar. A ver si se consigue ver bien. Esta de aquí, esta es una viñeta en la que sale Conan y la chica que decía que le acompañaba, tiene un nombre pero nunca me acuerdo de cómo se llama. Es una imagen muy imprecisa, una imagen muy poco finalizada. Pero, a ver, aquí ¿qué hace Roberto de la Torre? Hace un dibujo completo. Él dibuja a lápiz tinta, lo que tenga que hacer. Y aunque parezca que lo impreciso sea erróneo, no es cierto. Es que es lo que hacía además Buscema. Es un estilo narrativo en el que le da una fluidez y queda hasta bien. Queda hasta bien. O sea, cuando tienes una escena en la que tienes que prestar más atención, hace toda la elaboración del contenido. Cuando es una escena que es más fugaz, pues no hay una elaboración tan profunda. ¿Qué es lo que he conseguido con todo esto? ¿A qué viene todo este rollo? Dirás, se le ha ido la olla. No. Cuando te lees una historia de Conan y está bien hecha, en cuanto a ritmo narrativo y en cuanto a todo, la historia, aunque no sea una gran historia, es una historia que tiene una fluidez en la lectura gráfica, en la lectura de bocadillos, en la lectura de secuencias, que echaba muchísimo de menos. Me tengo que ir a los primeros Espada Salvaje, a esos tomos que hay de la biblioteca de la Espada Salvaje que publica Panini ahora, o los que eran los Super Conan, los primeros Espada Salvaje de Planeta, para encontrarme cosas que tengan esta calidad. Normalmente la narrativa es uno de los grandes problemas y de las grandes carencias de los autores actuales. Saben dibujar, pueden llegar a recargar a un estilo, pues a los Jim Lee, por ejemplo, pero la secuencia narrativa, y sobre todo la secuencia narrativa en blanco y negro de una historia de espada y brujería, tiene una magia determinada que si no la captas, el lector no se encandila. Y yo aquí me he encandilado. Me he encandilado con una historia además que no es una gran historia. Es una historia que tiene 2 o 3 líneas argumentales que van entrecruzadas y que no tienen gran pretensión. Pero cuando está bien narrado, está bien narrado. Esto es como el cantante que tiene buena voz y que la canción no es la mejor de las canciones, pero cada vez que canta ese cantante algo, pues como que encandila, porque tiene una manera de hacer. Y eso es lo que tiene Roberto de la Torre. Consigue que vayas a ese territorio fantástico con la imaginación. Hay un artículo en medio que se llama King of Conan, que es sobre... Son 2 páginas. Y parece ser que Conan el Bárbaro entró en Mortal Kombat, en alguna de las entregas de los videojuegos, y fue uno de los personajes que podías elegir en el menú. Entonces ahí se hace una pequeña entrevista con algún responsable de los de Mortal Kombat y no tiene más trascendencia que eso. Es una anécdota, dura 2 páginas, son ese formulario de pregunta-respuesta. Bien. Y después tenemos aquí otra historia. El guionista Patrick Thircher. Patrick Thircher lo conoceréis porque en la misma Espada Salvaje de Conan ha sido el responsable de una pequeña saga a nivel de... la segunda historia, la de complementos, era de Solomon Kane. Entonces él la dibujaba y bien, no lo hacía mal. Aquí la historia que ha hecho es una historia sobre un personaje de los de Robert E. Howard. Robert E. Howard, autor y creador de Conan, también es autor y creador de otros personajes. Solomon Kane, como he dicho, o el Borak. En este caso,
La historia es la 12ª prueba de Breckinridge o algo así, Elkins, porque hay que ver el nombre que le ponen. Y es una historia que tiene un ligero componente de humor. Es una historia que entiendo yo que originalmente no deja de ser una historia con... Sí, es que se puede decir que esto debe ser un relato, más que una novela. Y es bastante interesante a la hora de ver cómo se narra de una manera tan potente, pero que no deja de tener un componente de humor. Quizá ahí el contraste, Patrick Thirses ha tenido la circunstancia de que la contraposición de una historia tan bien dibujada por un español, por cierto, Juan Alberto Hernández, ¿no? Que no está nada mal su trabajo, o sea, es un personaje elaborado de una manera, una historia, perdón, elaborada de una manera bastante acertada. Pero quizá algo tan contundente con algo que debería ser un relato con un cierto componente de humor, pues como que te la tienes que leer un par de veces a ver, en las páginas finales como para pillar un poco el tono, ¿no? Porque te desconcierta. Tenemos a Patrick Thirses dibujando al mismo personaje de esa aventura, aunque él no ha sido el dibujante, hace una ilustración y luego un artículo breve de Frank C. Hernández, Relatos Salvajes. Toma golpe al micro, nunca está de más. Para que veáis que esto más genuino no puede ser. Ahí está, tapándome la cara. El precio, siempre, yo aún lo veo un poco caro, quizá, ¿no? Porque me gustaría que esto tuviera más facilidad para acceder lo que son los jóvenes. No sé, yo dándole al micro soy un crack. Sí, mira, ala, otro. El 8,90, 9 euros, ¿vale? 8,90 y pico. Heroic Signature, Titan Comics, que se pusieron a hacer Conan el Bárbaro y la espada salvaje de Conan. Y que lo están, bueno, y más personajes que tocan de lo que es la pluma de Robert E. Howard, el escritor tejano. Hasta aquí lo que es el programa de hoy. Os aconsejo realmente que la leáis. O sea, si tenéis intención de empezar a leer La espada salvaje de Conan y empecéis por este número, el número 7, no es mala idea, ¿eh? Y lo único que confío y espero, ¿no? Podría leer los números americanos, pero la verdad es que no tengo tiempo para casi nada. Ya os digo, ¿no? Y los compromisos estos y alguno más de otros libros, ya. Es igual, no me enrollo. Pero que lo de Roberto de la Torre, como que espero que continúe y que siga así. Si sigue así, ya se puede caer todo el universo del mundo del cómic, que si solamente sobrevive la espada salvaje de Conan, todavía seguiré sonriendo. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima. Y que no me olvido. Sí, he tirado algo.